Bienvenidos queridos hermanos catequistas a este quinto encuentro de formación del libro Lámpara para mis pasos, el estudio bíblico de este año. Recién en este quinto encuentro vamos a comenzar a estudiar propiamente lo que son los libros de la Biblia, ¿no? Con esta introducción de estos 4 encuentros previos, pues ya tenemos una mejor idea de cómo adentrarnos en el estudio bíblico, en este deshojar cada libro de la Biblia. Y entonces vamos a comenzar con estas preguntas que siempre el libro nos propone al inicio del encuentro. ¿Sabes cuáles son los primeros libros de la Biblia? Son preguntas para suscitar alguna respuesta, algunas reacciones. Y entonces comienza a enumerarlos y les dice: narran los orígenes de la humanidad y del pueblo de Israel. Y comienza con el Pentateuco, ¿sí? Entonces el Pentateuco, nosotros sabemos que viene de penta, 5, ¿verdad? Son como se llaman los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. A estos 5 primeros libros de la Biblia se le llama el Pentateuco, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo claro. El Pentateuco no es un libro, sino es cómo se llama este conjunto de libros de los primeros 5 libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, que para los judíos son tremendamente sagrados, y también para nosotros. Ahora, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. Vamos a adentrarnos en el estudio así muy breve de cada uno de ellos. Vamos a tener una idea global, ¿no? Lo ideal sería que ustedes y yo vayamos leyendo cada libro, ¿verdad? En la medida de lo posible, ¿verdad? Al menos una vez en la vida hay que leer toda la Biblia, ¿no? Entonces el Génesis es bastante extenso, pero es necesario que ustedes sepan todo lo que está ahí, ¿verdad? Pero en este estudio vamos a ver así, a breves rasgos, lo que vamos a encontrar en el libro del Génesis. En el libro del Génesis yo he seleccionado aquí 3 sencillas palabras para explicar lo que se va desarrollando. En el libro lo expresa perfectamente. Primero, la creación, cómo comenzó todo, ¿no? Entonces comienza a explicar la creación en el libro del Génesis, la creación del mundo, la creación de las cosas y la creación del hombre, ¿no? Como la obra de arte de nuestro Señor. Y aquí, en esta imagen que he puesto, pues está explicitado esto, la creación de las cosas y del hombre, ¿no? Y luego el pecado comienza a explicitar esa relación tan bonita que tenían Adán y Eva con Dios y cómo fue deshecha, dividida por Satanás, por la tentación, que de alguna manera se perfila con esto de la manzana, ¿verdad? Esta tentación de desobediencia, de crear desconfianza hacia Dios, y que va a romper esta relación tan hermosa. Y luego hay una alianza. Entonces en la imagen se explicitan estas 3 cosas: la creación, el pecado y la alianza. La alianza en el arco iris que está ahí, que va a ser una alianza que la va a hacer con Noé. Entonces, creación, pecado, alianza. Las primeras cosas que vamos a encontrar en el libro del Génesis, que es la narración del origen de la humanidad. Todavía estamos en el origen. Lo del pueblo de Israel va a ser mucho más tarde, ¿no? Ya entrando al final del libro del Génesis ya comienza esta historia fascinante de Abraham, ¿verdad? Ahora, pecado, creación, pecado, alianza, como 3 palabras que ustedes podrían tener para fijar
el encuentro, la enseñanza y el contenido del libro. Luego, hacia el final del libro, comienza la historia de Abraham, nuestro padre en la fe, ¿sí? Entonces hay otras palabras que yo he puesto que no necesariamente son las que ustedes van a explicar, pero las he podido resumir así para tener una idea secuencial sobre todo del libro. La llamada y promesa, la familia de Jacob, pues esta familia de la que se va a prolongar, ¿no? esta historia de la salvación, y Egipto, ¿sí? En el libro está bien explicado, ¿no? Cómo continúa la llegada de Abraham, su llamada de parte de Dios, la promesa que el Señor le hace, ¿verdad? Y que esta promesa se va a desarrollar a lo largo de su descendencia muy numerosa, ¿no? Muy numerosa. Luego vemos cumplir esta promesa en el nacimiento de Isaac, ¿sí? Este Isaac, quien al crecer se casa con Rebeca, tiene 2 hijos, y de los cuales uno, que es Jacob y Esaú. Jacob va a obtener el nombre de Israel, y de Israel van a llegar estos 12 hijos, ¿no? Ahora, es muy hermoso ver la historia de la llamada de Abraham y la promesa que le hace, la historia con Isaac. Esta historia con Isaac que nos va a hablar directamente de Cristo. O sea, nosotros ya podemos comenzar a hablar de nuestro Señor. Cuando comenzamos a hablar sobre el libro del Génesis de la creación, nosotros ya tenemos que tener en nuestra cabeza que la creación fue hecha por Cristo, con Cristo, en Cristo, para Cristo, en vista de Él, ¿sí? Porque después podemos tener la tentación de que una cosa sea la creación, el pecado, la alianza, la llamada de Abraham, la familia de Jacob, Egipto, y como muy desconectado de Jesús, de quien es el centro de toda la historia de la salvación. Esta creación, esta palabra que se escucha de Dios cuando comienza a dialogar con Adán y Eva, es Cristo ya. Nosotros hemos dicho que la palabra de Dios, esa palabra que sale, es Cristo, ¿no? Ese pecado va a romper nuestra relación con Dios, esa relación con la Santísima Trinidad, que nosotros ya lo sabemos de antemano. Y esa alianza que va a pactar Dios, que no nos va a dejar solos, o sea, después del pecado, inmediatamente después, nos da una buena noticia, ¿no? La mujer aplastará la cabeza de la serpiente, ¿no? Y entonces no nos va a dejar solos, nos hace unas promesas, nos hace una alianza. Esta alianza que es figura de la alianza que Cristo va a cumplir con sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Esta alianza es parte, porque sabemos que luego con la alianza que hace con Moisés es sobre todo la que se va a llevar a cumplimiento en Jesús. Pero ya todo este lenguaje pues ya nos tiene que hablar de nuestro Señor. Ahora, Abraham, Isaac es la figura perfecta de Jesús. Isaac que va a ser sacrificado y que luego el ángel le detiene ante el sacrificio diciendo: no, tú realmente crees en la palabra de Dios. Y entonces ese Isaac iba a ser el hijo sacrificado, es imagen de Jesucristo. Esa familia de Jacob, ¿no? En los hermanos que van a vender, ¿no? a José, al hermano que le tenían una envidia tremenda. Hay que leer un poco esta historia maravillosa de los 2 hermanos, en los que José tiene unos sueños, sus hermanos llegan a tener unas envidias terribles y deciden venderlo para no matarlo, ¿no? Y entonces ahí está Cristo, nuestro Señor, que era parte de la familia y que lo hicieron desaparecer, ¿no? Lo matan.
Pero es este mismo José, de esta historia de la familia de Jacob, que luego que se lo llevan a Egipto. En Egipto se gana el favor del faraón y luego va a salvar a su propia familia. Cuando vino un hambre terrible en Palestina, ¿no? Todos tienen que bajar a Egipto para poder comer algo, para salvarse. Entonces José, que ya era prácticamente un egipcio, los recibe. Y entonces su hermano, al que habían descartado, al que habían vendido, al que habían hecho desaparecer, va a ser el que le salva la vida, ¿sí? Entonces todo esto ya está Cristo aquí presente. El Hijo de Dios que vino entre los suyos, de su propia familia, lo rechazan, lo matan y luego es su propia vida la que nos ofrece su salvación. Y aquí está Egipto, en el que una vez que llegan a Egipto, José sabe que su familia les hace unas preguntas, logra encontrar a su padre otra vez y ya se quedan radicados en Egipto. En Egipto, donde esta descendencia va a crecer muchísimo. Son muchos años los que están en Egipto y esta familia va a crecer muchísimo, ¿sí? Ya se va cumpliendo esa descendencia que Dios le había hecho a Abraham. Luego encontramos el Éxodo. Si primero es el Génesis, los comienzos, luego viene ya el Éxodo. En el Éxodo, pues también he seleccionado otras palabras, que es el dolor del pueblo, porque ellos llegan a estar en una esclavitud tremenda, ¿verdad? Los primeros años de Moisés, ¿no? Una hebrea que estaban casi que prohibiendo el nacimiento de los hijos hebreos, ella casi que por providencia de Dios, este niño que la madre lo deja en el río, una egipcia, ¿no? lo acoge como parte de su familia y comienza a crecer como egipcio. Y luego está la liberación y la alianza del Sinaí. Entonces son momentos del libro del Éxodo muy importantes. Todo esto ya nos habla de nuestro Señor también. Siempre en este estudio bíblico hay que tener presente eso. ¿Cómo podemos leer esto viendo ya a nuestro Señor en el Nuevo Testamento? Cómo Cristo siendo el liberador de su pueblo y del mundo entero del pecado y de la muerte, cómo Moisés comienza a ser el depositario de la alianza y el libertador del pueblo, ¿sí? Entonces este Moisés va a ir, como había dicho de José, complementando esta figura del Cristo que vendría. Este Moisés que podía ver cara a cara a Dios, del que hace su alianza y que se convierte en libertador del pueblo, es ya imagen de Cristo, ¿sí? En el libro de Levítico, si el Génesis fue el origen de la humanidad y el comienzo del pueblo de Israel, el Éxodo, este pueblo, que todavía no es pueblo, sino una familia que baja de Palestina a Egipto, se hace grande esta familia, es esclavizada. Dios dice que escucha el dolor del pueblo. Moisés los libera, ahí viene todo este episodio con el faraón, ¿verdad? Lo libera al pueblo de la esclavitud de Israel, de la esclavitud de Egipto, y comienzan una travesía tremenda. Ahora, en este episodio, cuando viene la alianza, comienza Dios, para establecerlo como pueblo, le da unas leyes. Si no hay ley, no hay pueblo, o sea, no hay una sociedad organizada. Cuando Dios le da a través de Moisés las leyes de cómo se va a regularizar el pueblo, cómo va a vivir en sociedad, es que se convierte en un pueblo. Y a esto viene el libro de Levítico, que es el tercer libro de la Biblia.
El libro de Levítico básicamente contiene dos tipos de leyes. La primera, leyes que regulan los sacrificios y ofrendas. Ya comienza el pueblo a tener sus sacrificios, a tener sus ofrendas. Comienzan a tener lo que se llama la tienda de reunión, comienzan a establecer, tienen la presencia de Dios en medio del pueblo y se comienzan a organizar una tribu sacerdotal, las otras tribus pues ya comienzan a tener una forma, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo sería un sacrificio agradable a Dios? Entonces, el libro de Levíticos comienza a establecer pues todas las normas y de las ofrendas en cómo un hebreo tenía que ofrecerse a Dios. Y hay otras leyes que regulan el comportamiento del pueblo. Pues todo el libro de Levíticos son un conjunto de leyes. Por eso es un poquito así, a veces un poco difícil perseverar en la lectura del libro de Levíticos, precisamente porque son leyes, ¿ya? Pero esto es importante porque se va formando un pueblo, se va formando el pueblo de Dios. Luego está el libro de los números. En el libro de los números nos cuenta la organización del campamento al pie del monte Sinaí. Al centro, la tienda de la reunión, que es el lugar del encuentro con Dios, el arca. Esta famosa arca donde se encuentran la vara florecida de Aarón, donde se encuentran los 10 mandamientos, sobre todo, y los panes ácimos, ¿ya? Que era la presencia de Dios. Esta arca va a ser importantísima, va a ser la guía del pueblo, va a ser efectivamente mandada por Dios, ¿no? Que se haga, ¿no? el arca de la alianza, donde va a estar sobre todo la presencia de Dios en el camino que emprenden después de la liberación de Egipto. Entonces, en el libro de los números comienza a haber esta organización del pueblo alrededor de la tienda de reunión, del encuentro con Dios. El campamento de Israel al pie del monte Sinaí, ¿sí? Ahí yo he puesto un mapa donde está el recorrido de la salida de los de los hebreos, de la liberación de los egipcios, y comienza un recorrido hasta el monte Sinaí. El monte Sinaí que está aquí, ¿sí? Y este es el recorrido que hacen, y van saliendo, y van llegando hasta Canaán, hasta la tierra prometida. Pero lo más curioso de esto es que en vez de entrar por aquí, el libro comienza a contar que el pueblo comienza a tener temor, comienza a desconfiar de estas exploraciones que habían hecho sus compañeros, y a partir del capítulo 10 presentan la marcha a la tierra prometida. Pero al exagerar las dificultades, que es lo que les decía, comienza el pueblo otra vez a tener otro recorrido por el desierto, y están 40 años en el desierto. Imagínense. Dios necesitó una noche para hacer la alianza con el pueblo de Israel, para sacarlos de Egipto, y ahora necesitan 40 años para poder olvidarse de ese Egipto y poder centrarse en lo que Dios les quiere dar, que es la tierra prometida, la comunión con Él y toda la historia de la salvación. Entonces, esto en cuanto al libro de los números. Ya es el recorrido que va haciendo el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, todas las peripecias, todas las dificultades que van teniendo a lo largo de este caminar. Es un caminar de 40 años, es casi una generación. Y por último, el libro de Deuteronomio. En el libro del Deuteronomio
contienen las leyes que Dios da al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. ¿Sí? El mandamiento más importante sin duda es el Shema Israel, escucha Israel, que incluso los judíos cuando lo dicen, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. El Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y así, es una oración muy preciosa que se llama el Shema Israel, que incluso los judíos para recitarla se tapan los ojos para concentrarse y la recitan. Y la tienen incluso en unos rollitos en la frente, a veces en los brazos, para recordarse de este mandamiento que nuestro Señor les iba diciendo al pueblo en este camino. ¿Qué más? El libro termina contando la muerte de Moisés y cómo Josué entra con el pueblo a la tierra de Canaán. Entonces, ella es el último periodo, ¿verdad? Este último periodo, uno ve esa tragedia de Moisés que los libera, ¿verdad? Que hace el recorrido por el desierto. En todo esto ya vemos también a Jesús. Ya podemos ir comparándolo con el nuevo Moisés, a nuestro Señor. Esos 40 días en el desierto, 40 días y 40 noches, esas tentaciones del demonio que le hizo, eran las mismas tentaciones del pueblo de Israel en todo ese recorrido que hizo hacia la tierra prometida. Y entonces Jesús va recorriendo todo este recorrido también. Nos va diciendo una nueva alianza, nos va diciendo cómo es la organización del pueblo en su relación con Dios, en su relación con el templo, este nuevo mandamiento que Jesús nos hace. Amarás, ya no es sencillamente amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el mandamiento más importante. Y entonces todo esto tiene una relación tremenda con nuestro Señor Jesucristo. Y así hemos de verlo, porque la historia es una sola. Toda esta historia de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, es la misma historia que Jesús va a recoger y le va a dar plenitud. Entonces, que puedan leer un poquito más, enterarse de un poquito el contenido, no solo estas pinceladas que da el libro, sino también el contenido propio del libro, hacerlo con tiempo. Si uno le dedicaría a la lectura de la palabra de Dios unos 10 minutos diarios, seguro que sí avanzamos libro tras libro y así podemos enterarnos del contexto completo de lo que queremos enseñar. Muy bien, muy agradecido, espero que estén aprovechando esta lectura de la palabra de Dios. Dios les bendiga.